Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. 138. A tu presencia, oh Dios bendito, vengo y proclamo con gran fervor cuánta alegría tengo en mi alma, que dulce calma ya por tu favor. Ya por todo. Oh, tu presencia, oh Dios bendito, vengo y proclamo con gran fervor cuánta alegría tengo en mi alma, que no más me escondo de tu presencia, con confianza ya puedo estar. Ceso mi miedo de tu mirada. No tengo nada que reservar. Supe que me amas, puesto que he visto en Jesucristo duermas en paz, de que no obstante mi divina historia tengo en tu gloria propio lugar. Gracia divina en ti se encuentra y se concentra divino amor. Cristo del cielo vino a salvarme, que prueba darme de tu favor. Oremos. Santo Padre, Dios bendito, gracias Señor, gracias por este momento de bendición para nuestras almas, de gozo y regocijo por poder estar en su santa y bendita presencia. Clamamos a usted, Señor, en este momento para que nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, y todo nuestro ser pueda usted permitir que su palabra santa y bendita penetre en nosotros para edificación de nuestras vidas y para que
el ser que aún todavía permanece, Señor, en esa incertidumbre acerca de la salvación, pueda ser clarificado a través de su santo y bendito Espíritu, que es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Bendiga al hermano, Señor, para que él con su palabra fácil y entendible, clarificada por ti a través de su santo y bendito Espíritu, nos haga pues llegar a nosotros las enseñanzas y cuentas para esta mañana. Que nosotros a sus pies, Santo Padre, las entendamos y salgamos pues de este lugar fortalecido a través de él. Denos su bendición, denos su guía, porque se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces el capítulo que tenemos para hoy del Apocalipsis es capítulo 6. Vamos a volverlo a leer completo. Apocalipsis capítulo 6. Dice Dios en su santa palabra. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte en las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. 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 Oremos. Bendito Dios y bendito Padre, nuevamente te damos las gracias por la nueva oportunidad que tenemos de nuevamente oír en una forma especial
la voz del Espíritu Santo, que tomará de la palabra santa del Señor Jesucristo, inspirada justamente por el Espíritu, y dejada aquí, Señor, en este santo libro, para que tu iglesia, Padre Santo, la iglesia del Señor Jesucristo, tengamos la obligatoriedad siempre de escudriñar y averiguar todas las cosas del pasado y de este presente, incluyendo las del futuro, que están aquí impresas en tu santa y bendita palabra. Para hoy pedimos la iluminación y la dirección del Espíritu Santo, Padre Santo, y que en todo cuanto nosotros oigamos, acatemos y aprendamos, podemos en todo momento honrarte en medio de aquellas personas que dudan de la veracidad de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos en estas mañanas y bendícenos, y te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ocuparnos hoy un poquito, ¿no? Para rendir el tiempo del primer caballo, ¿no? Y entonces yo le hago la pregunta que hice la semana pasada. Esta persona que está montada en este caballo, ¿verdad? Cuando el Señor abre los sellos, entre ellos el quinto sello, ¿verdad? No, el quinto sello, no, el primer sello. Y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso para que también vencieses. ¿Alguna persona le ha dado una lectura de acuerdo a las Escrituras a este personaje de esta asamblea? Él es el anticristo. ¿Ah? Ajá, el anticristo. ¿Usted sabe que yo dije que la iglesia tenía 7 qué? Ah, también, mira, el Señor Jesucristo tiene un perfil del versículo favorito, Génesis 3:15, ¿verdad? En Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer nacerá. Pero también ahí, justamente en ese texto, están metidos las dos simientes. La simiente del mal, el simiente del malo. Entonces resulta que entendamos esto, ¿no? Porque no se confunda. Esta bestia, tanto el Señor Jesucristo como la bestia, ellos dos, desde Génesis 15 hasta el Apocalipsis 20, tienen un perfil que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que escudriñar, tenemos que averiguar. Mira, a través de los estudios es cuando el Espíritu Santo nos revela realmente el perfil, y sobre todo de este hombre que está montado en este caballo. Así que este hombre no es como lo dijo un predicador famoso para todo el mundo entero, ¿no? No es una persona que salió vivo, resucitado del infierno y se presentó con todas sus credenciales. Es una aberración, porque confunde a los creyentes que con sinceridad quieren muchas veces aprender muchas cosas de la Escritura y se confunden. Y aquí mismo en nuestra pequeña asamblea hay hermanos todos confundidos por falta de estudio y de conocimiento, y también por como son nuevos se precipitan mucho a decir que este hombre es el Señor Jesucristo predicando el santo evangelio. Y es verdad eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces uno tiene que oír con paciencia. No, espérate, hermano, ese no es así. Entonces escudriña las Escrituras. Juan 5:39. El que no escudriñe las Escrituras siempre estará dando golpes como ciego. Bien, ese es un mandato de Dios. Bien, eso no significa que para escudriñar la Escritura tenemos que meternos en una universidad, que si no somos universitarios no tenemos conocimiento, y es un gran error. ¿A quién le dio conocimiento Dios? A los humildes, a los que tiemblan, dice él, delante de mi presencia, a los que tiemblan cuando oyen mi voz, dice Dios, aquellos yo me manifestaré a ellos. Y aquel que tiene hambre de saber por qué
nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que no se hace visible, nosotros tenemos entonces el interés de escudriñar las Escrituras y preguntarle, pero como Él no nos contesta en una forma audible, sino en una forma escritutarias, ¿verdad? No, escudriña. Cuando, yo siempre lo repito, ustedes lo saben de memoria, cuando Josué iba a conquistar todas esas 7 naciones, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Él pedía a Dios, pero Dios le dijo, mira, todo cuanto esté escrito en este libro, siempre que haga, primero Dios, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, y todo lo que haga conforme a este libro, prosperará, así es, prosperará. Ahora, ¿qué es lo que iba a hacer Josué? Ver que Dios dice, yo estoy contigo todos los días, le dijo, viene. Y toda esa gente las he entregado en tus manos. Tú lo que tienes es que oírme a mí y sigue, ¿entiendes? Destrúyemelo. No hagas como hizo Saúl. ¿Qué hizo Saúl cuando mandó Dios a Samuel que destruyera a aquellos enemigos? Primero lo puso a prueba en 7 días. Y como para él 7 días, como recién elegido, le era mucho, se angustió. ¿Y qué hizo? Eso fue una prueba. No era que Samuel no tenía la palabra, fue indicación de Dios. Y le dijo, espérame en cierto lugar, ¿cuánto? 7 días. Pero se angustió y oyó más la voz. Y la voz del otro que anda pendiente. Siempre el enemigo anda pendiente para que nos desviemos de los parámetros y de la voluntad y del mandamiento de Dios. Siempre, porque Él desde el principio ha sido, ¿quién? El malo, el tentador, el mentiroso, el que desvía la creación, que es superior a Él después que nosotros seamos glorificados. Bien, y Él lo sabe. Y es por ello que en este Apocalipsis veremos que entonces se convertirá en un pobre diablillo que es puesto preso por un ángel y lanzado al lago de fuego. Bueno, entonces que resulta que nosotros tenemos el deber de esta asamblea de estudiar el perfil. Ya estudiamos el perfil del Señor Jesucristo. Y claro, cualquier creyente aquí sabemos que si quien no haya leído los 4 evangelios, como yo les dije, ¿no? Los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas, incluyendo el Apocalipsis, el fin de la iglesia, como Dios lo mandó para que arrancara al servicio de Dios predicando el evangelio por todo el mundo entero. Y ese perfil del Señor Jesucristo, todos lo sabemos que tiene 7 puntos, de la cual estamos obligados en esta asamblea leerla siempre, meditarla, analizarla. Y si no entendemos algo, dice la palabra de Dios, pregunten, porque para eso tenemos allá en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, que cada hermano que se prepara sea idóneo, ¿para qué? Para enseñar a otro. Y eso es una cadena claro, una cadena que uno va enseñando a otro y a otro. Y es así como la iglesia se convierte en piedras vivas, usando ese simbolismo, que es lo que significa Pedro cuando dice que nosotros como iglesia de Dios somos piedra viva. ¿Quién me dice que eso es piedra viva? Que debemos sobreedificar. Bueno, un edificio se construía antiguamente con ¿qué? Tremendas piedras. Fíjate, Machu Picchu, piedra de 70 toneladas, 80 toneladas, y así en muchas cosas que han quedado en el mundo, que los antiguos se esforzaban en hombres fuertes con los animales y podían construir ¿qué? Tremendas edificios y tremendas carreteras y tremendas cosas que hoy sorprende el hombre y no saben. Entonces todos se lo achacan ¿a quién? Y le dan la gloria ¿a quién? El poder satánico. No, ellos tuvieron que usar el poder satánico para levantar una piedra como dintel de 90 toneladas, 70 toneladas, de 80 toneladas, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que el mal espíritu entró
en el templo, porque Salomón usó unas piedras de toneladas, que una tan grande quedó allí, todavía está esa piedra tan grande, de 45 toneladas. ¿Qué les parece? Pudiéramos decir entonces que Dios utilizó el diablo para que levantara todas esas piedras, y los guerreros que mandó Irán y los israelitas que estaban construyendo el templo entonces Salomón los pudiera utilizar a ellos, junto con los malos espíritus. Esa es la idea del hombre que no conoce a Dios. Por eso es como dice la Escritura, para Dios todas las cosas son posibles, hermano, posibles. La fe todo lo puede, hermano. Ahora, este perfil que uno ve en las Escrituras del Señor Jesucristo es que Génesis 3:15 y terminamos el Apocalipsis del Señor Jesucristo, y el perfil del Señor Jesucristo está todavía en el futuro, porque cuando Él venga y nos arrebate a nosotros, se va a revelar tal como es Él para nosotros allá en las alturas, cuando Él nos recoja, transformados nosotros a su imagen y semejanza, con un cuerpo ya no de pecador, sino santo, ¿verdad? Para ser glorificado, para que entonces se pueda decir ya cuerpo glorioso. ¿Bien? Entonces que resulta que el perfil del Señor Jesucristo todavía no se es escondido, mayor parte de ella, porque conocemos al Señor Jesucristo glorificado, lo hemos visto, no. Por eso por las Escrituras uno entiende el perfil del Señor Jesucristo, que es un perfil. El perfil es los dos, Ajá. el de la descripción, bien sea de una persona, de algún objeto, de algo, en este caso, el del Señor es todos los puntos importantes y básicos de Él. Fíjate que algunas personas que pasan por una universidad y después que se gradúan, buscan trabajo en una empresa, ¿qué es lo primero que le piden? Ajá, y entonces lleva una carpeta llena de hallajes cuando nació, 6º grado, bachillerato, todo lo que ha pasado y todos los más, todo ese, qué bueno. Y hoy en día, como la tecnología está tan avanzada, porque eso también va a ser parte de la tribulación, de la gran tribulación, ahora ya no piden tanto el perfil que lo lleve físico, sino que ven tus redes sociales. Más nada, más nada, claro, eso lo inventó Dios y lo permitió Dios, y se aumentará la ciencia, y el hombre dispone de esos conocimientos que Dios le ha dado al hombre. Pero vemos que el perfil del Señor Jesucristo supera todo, pero para que no se enreden y no crean que esto es nuevo, ¿qué le pasó a María y a Aarón? Y Aarón, ¿qué dijeron ellos de Moisés? Mentira no, que era un exagerado y un egoísta. Porque todo lo hacía él. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Dios, entonces, ¿qué pasó Dios? A ella lo convirtió en leproso, significa inmunda. El pecado más bajo se lo aplicó a ella. ¿Qué significa eso, hermano? Que a quien Dios agarre, el que predicador tenga ácaros en su cuerpo, que son animalitos que siempre tenemos, ¿verdad? Entonces que aunque tengamos eso en el cuerpo, Dios los escoge para exponer su palabra y sea el vocero de su palabra, aunque tenga eso, hermano. Y entonces toda la congregación, sabiendo que Dios avaló aquello, debe decir amén. Entonces uno con el tiempo va aprendiendo, y María y Aarón no se dieron cuenta y Dios tuvo que reprenderlo. Aarón no lo pescó, lo regañaron y le dijeron de todo, pero no porque era el sumo sacerdote en ese momento. ¿Sí? Entonces se salvó por el sacrificio de la mañana. Entonces Aarón. Ahora, ¿qué le pasó a Can cuando se rió de su papá que estaba rascado? Vio que su papá se rascó. ¿Por qué le lanzó Noé una maldición a Can? ¿Por qué? No la desnudez. No. Diga. Se burló del padre. ¿Y qué más? Por ahí va. ¿Cuál es la parte superior? Se lo comentó a los hermanos en forma de burla.
Sí, pero hay otra cosa más superior a eso que ya por ahí va, dime. Sigue pues. Bueno, porque Dios lo reprende, porque él regaña, o sea, él se burla de su padre, ¿verdad? Y eso es una maldición que lanza. Mira, el patriarca de aquel entonces eran la palabra de Dios hablada. Y quien se burlara de la palabra de Dios hablada, no importa que el hombre fuera negrito, blanquito, chiquito, gordito, rechonchito, como sea, pero era el vaso de Dios. Entonces Dios, mira, con mucho cuidado siempre lo habla, porque es el vaso escogido por Dios. Claro, y entonces Can se burló de la palabra de Dios en Noé. Y como era el ungido, el patriarca de Dios en el nuevo mundo, con la promesa de Dios, con el pacto de Dios, con Noé, que Dios lo hizo solemnemente, y con el arco iris, vino Noé entonces y no captó la reverencia y respeto de la palabra de Dios, y se burló entonces de su papá que llevaba la palabra de Dios. Entonces vino una maldición de Dios y convirtió a Can de una raza blanca a ser siempre ¿qué? La raza negra, y que más todavía, más feo que fue, a esclavo de los semitas y de los jafecitas, ¿entiendes? Entonces, de ahí en adelante empezó la maldición, porque el único que tiene, oigan bien, la única palabra solemne en todo el universo que tiene efecto cuando se pronuncia la bendición y la maldición es Dios. Ningún hombre puede decirle maldito seas tú o bendito seas tú. ¿Por qué? Al menos que un pastor que sea dirigido por la presencia de Dios, si tiene facultad con el aval de la asamblea de bendecir a algún miembro o algún matrimonio, algún bautizado, alguna persona que le pida, pero que siempre que llene el requisito que Dios manda. Por eso es que hay dos bendiciones solemnes que ustedes las saben, ¿no? Allá en Números capítulo 6, que dice cuando se llama la bendición patriarcal. Únicamente esa era para que los patriarcas pudieran bendecir al pueblo de Israel. Como dice que Dios... Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y paz. Esa es la bendición patriarcal. Eso no es para que nosotros nos estemos burlando y usándola con cualquiera. Y yo la he visto de grandes pastores lanzándole esas palabras a otros y no tiene validez, porque ya eso quedó en la dispensación de la ley. Esa era la bendición patriarcal. Ahora tenemos en la era de la gracia lo que se llama la bendición pastoral, que tiene sus tres, ¿verdad? Que dice allá en 2 Corintios, Dios, son la Trinidad. El amor de Dios, oiga bien, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, que sea con vosotros. Amén. Fíjate, esa es la bendición pastoral. Y no debemos de cambiar la fórmula que Dios nos dice en las Escrituras. ¿Bien? Y esos perfiles que uno lee, uno aprende a través de la dirección del Espíritu Santo. Y entre los perfiles, el Espíritu Santo nos enseña que el pastor en cualquier congregación, yo lo digo, hermano, porque yo creo que el Espíritu Santo me está permitiendo que lo diga, porque lo que yo estoy diciendo aquí no es mentira. Fíjense lo que le pasó ya a Can y lo que le pasó a Moisés. Y le pasaron a muchos más que se burlaron de la palabra de Dios. Hay un rey que quiso abusar de la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasó? Dios también lo convirtió en un leproso y lo apartó. ¿Por qué? Porque no te toca a ti esto hacerlo, sino le toca a los sacerdotes. Y muchos ejemplos que hay en las Escrituras, hermanos, que uno con reverencia debe de oír. Y los hermanos que estén aquí, que no entiendan el Apocalipsis, por favor estudienlo con cuidado. Oigan la radio, compren libros hasta acá, llénense todo. Pero en todos esos libros van a conseguir cosas buenas, pero la mayor parte es mentira, torcida. Esta es la forma de estudiar el Apocalipsis. ¿Una forma? No. Sistemáticamente, ¿verdad? Expositivamente, como manda el Espíritu. Y claro, es cierto, es un libro difícil. Y no a todos
Disculpen, y no a todos los que estamos aquí Dios les da luz para que entendamos eso. Es cierto, hermano, sí, eso es verdad, es cierto. Ahora, si alguno de ustedes consigue un libro o un doctor que le haya explicado, ¿verdad?, el Apocalipsis como debe de ser, mira, tráiganlo para acá y me dicen, porque no lo he encontrado hasta ahora. En 64 años que cumplo ahora en los caminos de Dios, no he encontrado un exégeta, una universidad, un seminario, un hermano que diga, esto es el Apocalipsis así, división bien. No lo hay. Yo no sé si ustedes tienen tantos libros en su casa, cuidado, cuidado. Entonces, este es el perfil que uno debe de traer de la bestia y del Señor Jesucristo de allá Génesis 3:15. ¿Sabían ustedes eso? Que el perfil del Señor empezaba allí. ¿Ah? Es de ahí, Génesis 3:15. Ahí hay dos simientes, el perfil malo y la simiente malo. Y este hombre de pecado, este hombre montado en un caballo, fíjense ustedes, aquí hay algo importante. Y vi un hombre montado en un caballo con una corona, un arco, ¿verdad? ¿Y qué más? Y se le fue dado ¿qué? Para vencer. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué este hombre en el primer sello se presenta entonces montado en un caballo con ese arco, con esa corona, fíjate, y se le dio poder para vencer? ¿Por qué tenía una corona si apenas estaba empezando? ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Por qué tenía una corona? Una persona cuando es coronado, ¿qué ha hecho? No, porque ha ganado, porque ha trabajado, ha luchado, ha vencido y entonces coronado. Pero ¿por qué aquí tiene una corona si apenas dice se le dio poder para vencer? Es que tiene su perfil en el Antiguo Testamento y ese perfil ya lo hace en mérito de que traiga una corona. Como Dios está hablando de este hombre malo, porque este hombre no es solito, él tiene dos compañeros más que lo veremos después. Pero este hombre solito aquí, ¿por qué vino con una corona? Esas son sus credenciales. Las credenciales, los perfiles ya, hermano. Entonces yo tengo que ahora en el Apocalipsis seguir estudiando el perfil de este hombre. Ahorita aquí, mira, pero ¿qué pasa? Que a medida que tú vayas a estudiar aquí los perfiles, te vas a dar cuenta, oye, sí, mira, el hombre ya tiene una tremenda corona y un arco y un caballo blanco. 3 cosas que debemos nosotros escudriñar, como Dios nos está enseñando, hermano. Cómo debemos nosotros escudriñar las escrituras en el pasado de este hombre malo, perverso. Este no es un celote, es decir, uno de la resistencia. Este es un hombre que tiene sus credenciales en 3 niveles. Oye, en 3 niveles que viene. Es de la nobleza. Uno, porque es un príncipe. Y los que llaman, ¿a quién llaman príncipe en la vida, en toda la historia? Un principal es porque tiene mérito de herencia o por oportunidad de que la nación le concede ese título. ¿Entiendes? Es un príncipe porque viene de buena cepa. Este hombre viene de mala cepa, pero es un príncipe. Por eso en la escritura lo llaman, fíjate. Él es judío, que está montado en el caballo. Europeo. Es europeo. Este hombre tiene un perfil en toda la historia y aquí lo va a desarrollar. Entonces él necesita. Mira, oigan bien, tiene un caballo, significa que es triunfante. Un caballo blanco que únicamente se lo daban en aquel entonces. Y Juan no está usando el símbolo. Claro, Juan no está usando el caballo blanco por usarlo. Es que lo usaban únicamente los conquistadores. Y sobre todo, como estaba hablando, que en ese momento estaba el Imperio Romano mandando, y estaba Domiciano, el emperador, el César número 9 de la historia, y estaba persiguiendo a los judíos, los romanos. No te olvides que los matones más grandes fueron 5, ¿verdad? Fue Calígula 1, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. 5 bárbaros, 5 matones, ¿verdad? Asesinos de los judíos, que es lo que vimos aquí el capítulo 9 y el capítulo 11 de estos que estaban debajo del altar, que no lo entendieron y todavía le quedan un poquito confundidos. Ahora, ¿qué resulta? Que nosotros tenemos que ver las escrituras en perfil del Señor Jesucristo, pero el perfil del malo, pero conforme lo marca las escrituras. Este hombre que empezó aquí con un caballo, porque ya él viene de buena
plana. Él viene de buena plana con unas credenciales ya que las trae muy opacas, muy disimuladamente. Y un arco, fíjate que no presenta la flecha. No tiene la aljaba en la espalda ni tiene la flecha. ¿Por qué? Porque es un príncipe. ¿Y para qué son los príncipes? Para mandar, hermano. El caballo es un principal, vencedor, porque tiene con sus credenciales. Y tiene un arco, tengo el poder en mis manos. Y entonces estoy ordenando ¿a quién? A todo el mundo. Por eso es que lo vamos a ver, incluyendo, él invoca el nombre de Satanás. Incluyendo, él invoca, es el hombre de pecado del Medio Oriente. Cuando ustedes lean ahora este capítulo 6, tienen que leerlo hoy en su casa con mucho cuidado para que lo cotejen y lo estudien bien. ¿El capítulo qué? 13, 17 y 18. Entonces ustedes van a ver el perfil maligno de este hombre que está aquí aparentemente montadito en un caballo con una coronita chiquita, pero cuando lleguemos al capítulo 13, ese hombre superó todo, el dueño del mundo, el dueño del cosmos, el dueño de los ejércitos del mundo, de la banca del mundo, de la literatura del mundo, este emperador europeo. Este es el hombre que dice ahí en Daniel que tuvo, ¿verdad?, el Imperio Romano, que en el año 476 de la era cristiana, el Imperio Romano no fue sometido por otro imperio, sino que se dispersó por toda la Europa vieja y la Europa nueva, que nuevamente vemos ahora que la Europa nueva se está indicándonos a nosotros que ya se aproxima lo que el Señor va a hacer en el futuro, ahora mismo. De acuerdo al calendario judío, faltan 116 años para que se cumplan los 6.000 años de la historia del hombre desde allá del capítulo 1. Faltan 10, según el calendario, porque los judíos se basan el calendario en su profecía en el mes lunio, o sea, la posición de la luna, porque el calendario judío por allá era de 26 días, pero un mes extra. ¿Saben ustedes que el calendario judío tiene 13 meses y no 12? Bueno, de eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué resulta? Que este hombre es un hombre sumamente intelectual. Y muchos predicadores actualmente se han equivocado y han dicho, este emperador, este que está sentado aquí, que ya está en el mundo. Y de eso nosotros no lo podemos cometer ese pecado. Él se lo dijo a los discípulos, ni aún yo sé la hora, ¿entiendes? Nosotros no podemos señalar a nadie. La gente se dice en el emperador o al presidente del Estado tal, no sé qué. Entonces no hay. Nosotros ahorita no sabemos de la hora y el día y la hora, nadie sabe. Respetemos lo que el Espíritu Santo está poniendo en su santa y bendita voluntad. Ahora, hermanos, nosotros viendo a este hombre se le dio este poder para vencer. Significa que ya viene con sus credenciales, oigan bien, porque no se le olvide que llegó la era de que Dios va a derramar los juicios sobre el mundo entero. ¿No? ¿Por qué va a derramar Dios juicio en el mundo entero? Ustedes han leído las 70 semanas proféticas. Fíjate que esto que está pasando es cumplimiento de las 70 semanas proféticas. Claro, en Daniel 9 hay 70 semanas proféticas. Daniel 9, recita 70 semanas proféticas suman en años judíos 490 años. 7 años, las 7 semanas se cumplieron con la reconstrucción de ¿qué? Del muro y del templo y de las puertas de Jerusalén. Por Jedra, Zorobabel y Nehemías, que vinieron como mensajeros por Ciro y Artajerjes en el año 445 antes del Señor Jesucristo, y ahí se empezó a cumplir. Después de eso vienen 62 semanas que aparentemente para algunos creyentes que no han estudiado la Biblia en esos profetas menores y profetas mayores y quedan cortos en las exposiciones, sabiendo que
62 semanas, que vienen siendo 483 años en total, que no quedó en el olvido, sino que está en la historia secular, ¿verdad? Siria tiene historia de lo que pasó. Los judíos tienen historia escrita de lo que pasó en 62 semanas. Los babilónicos, los egipcios y todo lo que está en el mar Mediterráneo en ese entonces, incluyendo la Asia Mayor, hay conocimiento de lo que pasó en 430 años, ¿verdad? Diré que resulta que 62 semanas más 7 suman ¿cuántas? 69. ¿Y por qué no se llegaron las 70 semanas? ¿Por qué no llegaron? Porque el Señor Jesucristo dice allí en Daniel 9, que hoy tienen que estudiar eso. Ustedes tienen que leer eso en su casa bien meditado, ese capítulo 9, para que tengan más luz de la que se le está dando aquí y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué resulta? Que si se hubieran cumplido los 490 años, la historia del mundo fuese otra. Pero como estaba profetizado que el Señor Jesucristo había de venir, y justamente el cumplimiento de esas 62 semanas se cumplieron con la venida del Señor Jesucristo. Primero hubo 7 semanas de la reconstrucción, ¿verdad? 7 semanas. Después quedaron 62 semanas y 7 son 69. Si se suman en años, ¿cuántos son? 483 años. Ajá. Faltan 7 años para 490. Ahora fíjese, si nosotros, el Señor Jesucristo, cuando vino, se cumplió casi faltando un pelito para que se cumpliera entonces la misma profecía de Daniel 9, de lo que se llama la 70 semana profética. Y entre esas semanas proféticas, el Señor le señaló lo que yo le di hace 2 domingos, ¿no? En Lucas capítulo 17 al 20, ¿no? Jerusalén que sería tomada por los romanos, porque ellos mataron ¿a qué? Al Señor Jesucristo, despreciaron el mensaje del reino, despreciaron todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por ellos, ¿me entiendes? Entonces Dios dijo que se vengaría tomando ¿qué? El imperio romano, y entonces el imperio romano tomó a Jerusalén en 5 años, ¿verdad? Y destruyeron entonces el imperio romano, destruyó el templo, destruyó las casas, destruyeron a los hombres guerreros, ¿verdad? Destruyeron las riquezas que ellos tenían, y por más aún los que eran más jóvenes se los llevaron en cautividad, que hablamos la semana pasada de la cautividad. Y la cautividad más grande que ha sufrido la nación de Israel son 2000 años hasta ahora, ¿verdad? Desde allí, desde el año 70 hasta aquí, pasan casi 2000 años que Israel. Y Dios tiene, capítulo 9, 10 y 11 del libro romano, que retornar al pueblo de Israel a su tierra, ¿bien? Porque ese pueblo está disperso por el mundo entero, las 12 tribus. Entonces debemos entender, hermanos, como yo les dije a los hermanos pasados, que Juan, cuando vio, porque realmente cuando dice allí en Filipenses, en la penúltima iglesia que es Filadelfia, yo te guardaré a ti de la hora mala y de la tribulación que ha de venir. Y en los 40 años que fue tomado, hermano, Jerusalén, Dios guardó a muchos creyentes a pesar de ser rebeldes. Muchos millones se escaparon y fueron obedeciendo a Dios por el mundo entero, pero otros, como la mujer de Lot, se quedaron dentro de Jerusalén y fueron atrapados por el imperio romano, y muchos creyentes allí, verdaderos creyentes, murieron, que son los mártires de aquí, capítulo 9 al capítulo 11, de aquí, ¿no? Que claman allí, no después de la tribulación, sino que Juan, entendiendo y comprendiendo lo que el Espíritu Santo le está revelando, Dios le da a Juan
esa revelación de que viera que los que murieron en la paz del Señor y por el testimonio del Señor en el año 70, antes de terminar el primer siglo, están allá arriba en el paraíso, un lugar santo que él figuradamente lo simbolizó así como un altar. Hermano, ¿por qué antes del año 70? Porque claro, Israel fue tomada en el año 70 y destruida por los romanos hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Tú has leído eso, ¿verdad? Sí. Entonces has leído lo que dice en Lucas allí, Jerusalén será tomada y rodeada. Eso no pertenece a la gran tribulación, sino en el primer siglo de la era cristiana de la iglesia. Porque hay que tomar, hermano, que la iglesia, desde que el Espíritu Santo vino, ahí empezó lo que se llama la gran tribulación. 2000 años tiene la iglesia de tribulación. Ahora, el inicio de un hecho bueno o malo tiene un ¿qué? Una corona o una conclusión, epílogo, ¿verdad? Toda cosa mala o buena tiene un bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que la gran tribulación es la coronación de toda la iglesia que empezó allí a ejercerla y predicar el evangelio desde Pentecostés en adelante. Lo que pasa es que los hermanos leen muy rápido y entonces la escritura y no la cotejan con el texto. Es importantísimo comparar el texto con el contexto, porque el que no lo hace, como dice el dicho, es un pretexto y es flojera en algunas personas. Entonces, nosotros vimos pues en este hombre que está aquí, este hombre de pecado, tiene un perfil muy grande. Ahora fíjense, es un perfil tan grande y como un príncipe, entonces por eso es que viene coronado, porque allá en capítulo 9, presten atención, el Espíritu le da a Gabriel, el ángel, y le está revelando a Daniel. Entonces, 2 príncipes habían allí nombrados. ¿Cuáles son esos 2 príncipes? El príncipe que vino y destruyó y violó el santuario en aquel entonces, que se llama Etíoco Epifanio. Violó el templo de Dios. Bueno, y entonces él violó las leyes del templo y vino y ofreció lo que estaba prohibido por Dios y por ellos mismos, el ser humano, y ofrecieron en el altar para burlarse y humillar a los judíos una puerca en el altar, cosa que estaba prohibida. Ese es el príncipe, el primer príncipe que vino, pero no destruyó el templo, hizo que lo violó. Ahora, el segundo príncipe que vino, el segundo príncipe, no el que ha de venir, el que vino, entonces destruyó el templo en Jerusalén. Ese príncipe se llama Tito, porque Tito era un príncipe romano, viene por segunda vez. Y como se va a cumplir la tercera vez, este príncipe, este hombre que está aquí, es lo que aparece allí en 9, el príncipe que ha de venir, ¿verdad? No el Señor Jesucristo, sino el príncipe que ha de venir, ha de destruir el templo, no solamente el templo, sino que ha de destruir ¿qué? La raza judía. ¿Cómo? Con la alianza que él va a formar con el emperador romano y con el diablo. Por eso cuando ustedes lean hoy en su casa, van a ver la consumación y la tremenda liga que tiene este hombrecito que ustedes montaron un caballito ahí, que no lleva nada. No, hermano, el Apocalipsis... No, hermano, mira. Entonces cuando el diablo vea que este hombre es un intelectual, un capacitado. ¿Por qué lo llamamos intelectual capacitado? Porque la iglesia va a desaparecer, ¿no es cierto? Ahora, ese vacío de la iglesia, ¿quién lo va a llenar? Este hombre. Lo va a llenar. ¿Con qué? Con palabras como lo encontramos allí, con palabras persuasivas, elegantes, incluso, y con toda cosa mecánica, humana y mercantil y armamento, pero no con cosas religiosas. Ahora, ¿por qué él no es religioso? Es lo que es un intelectual economista, pero él tiene que buscar un ¿qué? Un apoyo profético. ¿Y ese apoyo profético quién es? El hombre de pecado que nace allá en Jerusalén,
Y ese hombre, el que tú vas a ver allí, que hace el fuego, bota fuego por la boca, cualquier enigma, cualquier pregunta que le hagan, la va a interpretar, la va a aclarar en un momentico, y dice que bueno, un tremendo hombre, porque el verdadero profeta en la historia del hombre siempre ha estado en el Medio Oriente, y entre ellos Jerusalén, ¿verdad? El centro de la religión. Y como allí se centralizan las tres religiones, ¿verdad? Musulmana, hebrea y católica, entonces van a estar allí. Entonces este hombre, como lo dice allí en capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, se llena ¿de qué? De un conocimiento, y se llena de una idolatría mundial como nunca, porque él, como lo dije la semana pasada, como el Imperio Romano conquistaba, no destruía los ídolos. Este hombre tampoco. Y es tan grande la idolatría en el mundo, es tan grande la idolatría en el mundo para ese entonces de la gran tribulación, que la gente adorarán al demonio más chiquito y al demonio más pintado, al propio Satanás, ¿entiendes? Y le servirán culto al hombre, del hombre al hombre. Y 7 veces dice la Escritura, óiganlo bien, los que creen aquí que hay salvación en la gran tribulación, y no honraron a Dios y no creyeron en Dios. 7 veces, y no se arrepintieron. Bien, y yo no sé por qué hay hermanos que ignoran esto en esta congregación, engañando a otros. Si hay salvación, por lo menos si yo, un ejemplo, ¿no? Si yo soy salvo y mi esposa no es salva y yo voy con esa predicación, mi amor, mira, no te apures que en la gran tribulación tú te vas a salvar. No, yo voy solito a la congregación. Pero bueno, eso es el mensaje del diablo. Ese es el mensaje diabólico. Ese es el mensaje que el diablo le inculca a algunos hermanos en las congregaciones, en las universidades, en los seminarios, predicadores extensos y muy elocuentes que engañan ¿a quién? Engañan a todos los oyentes. Y entonces en la tribulación, mira, es un engaño. No te apures, que hay oportunidad. Y no es una verdad, no es una predicación, no es un afecto. ¿Cuál es la palabra que el hombre creyente y la mujer no creyente? No te apures, mi amor. Ay, hijo, no, son 8 hijos. Están calladitos, ustedes van a ser salvos. Dios los bendiga y los guarde. Yo voy hoy solo a la congregación. Chao, pues. Cuando yo venga me guardan la sopa. Se va a la congregación. Viene otra vez, hijo, que Dios los bendiga. Y va pasando el tiempo y vino el Señor, como en la época de Noé, y arrebató Dios a los 8 y los demás no fueron salvos porque nunca creyeron en Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado con ese mensaje apócrifo satánico de decirle al prójimo no te apures porque vas a ser salvo en la gran tribulación. Ahora, ¿qué es lo que lo apoyan ellos? ¿Cuál es la fuerza? No, es que Dios es amor. Ay, Dios es amor. Él es tan bueno. Ay, no, va a matar a esos niñitos. Ay, va a matar a esa señora, a esos hijos. No, hermano, ese es el mensaje del diablo. ¿Qué le dijo el diablo al Señor Jesucristo a través de Pedro? Iba detrás de él y dile, Pedro, no vayas, cuando él dijo, he de ir a Jerusalén y seré muerto, ¿no? ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, que no te pase eso. ¿Qué le dijo él? Apártate de mí, Satanás, que eres escándalo. Hermano, tengamos cuidado, como dice la palabra, mira cómo es, ¿verdad? Ahora, el verdadero creyente de esta congregación no oye al hombre, oye a quién. 7 veces, el que tenga oído para oír, oiga lo que. ¿Ya? Entonces, ¿por qué entonces caer? Entonces, es como dice Pedro, no puede una persona, una fuente, no puede una fuente, no puede una persona, un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo, unido por el Espíritu Santo, miembro de una congregación, decirle entonces, decirle hay una oportunidad. Es una aberración. Ahora lo que confunden es que Israel sí va a ser salvo, pero ya eso lo explicaremos en el capítulo 7. Israel va a ser salvo 144, eso lo explicaremos en el capítulo 7. Espérense con calma. Y es la Escritura quien lo avala, ¿sabes? No a ningún erudito, como se llama en la vida. No. Es la Escritura quien lo avala. No hay salvación. Porque, veámoslo así, hermano. Si realmente
Dios sabe que el mundo va a caer en eso que dijo el Señor Jesucristo, tiempo que no fue, ni será. O sea, que es una cosa de tinieblas horrible. Cuando veamos estas 7 copas y cotejándolo con estos 3 caballos que van, mire, eso es horrible, hermano. Mira, dice así, un día que no es ni de noche ni de día. Sí, yo me puse a estudiar un libro que hablaba de esto, de los 3, y me puse a estudiar un libro de las 7 copas, y mira, en serio, sin ninguna mentira, se me fue el sueño y me costaba dormir, porque es una inquietud que le entra a uno, mira, pensar, no sé, que uno le habla a tantas personas, y el peligro es que uno tiene familia e hijos que no son, y todavía, oye, mira, yo le digo sinceramente, en secreto, bueno, apelo a lo que dijo el Señor Jesucristo, ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto, eso es lo que uno hace, más nada, porque ya no podemos hacer más nada, no podemos hacer, sino pedirle a Él, el dueño de la vida, pídele a Él, el dueño de la vida, que tenga misericordia de ti y de tus hijos. No, que mis hijos no van a creer, pues son unos malandros, son unos drogaditos, son unos ladrones, son unos asesinos, son unos bichos. Eso es, sí, eso son expresiones de cristianos. ¿Verdad qué pasa? Pero bueno, no importa. A eso fue lo que Dios vino a buscar, ¿verdad? Eso fue lo que Dios vino a buscar. Entonces uno que tiene, orando. Mira, he hablado con hermanos de los gedeones que han ido a las cárceles. Y los testimonios que ellos oyen, hermano, eso es extraordinario, hermano. Mi mamá me decía esto. Y ahora que estoy en la cárcel, he creído, me he entregado al Señor. Soy salvo, sé que me voy, pero perdí el tiempo en esto y en el otro. Y ahora estoy preso aquí y no puedo salir porque tengo cadena perpetua y me queda poco tiempo. Sí, ese es el sentimiento. Bueno, en cadena tiene que morir allí. ¿Pero por qué? Porque no oyeron al Señor cuando joven. Como decía esta mañana, ¿verdad? Pagarás con lágrimas los errores de tu juventud. Entonces, hermano, uno viendo, por lo menos, ¿no? Yo se lo recomiendo a todos los miembros de esta congregación, tengan cuidado con lo que leen y con lo que divulgan entre la familia, porque le hacen daño. Sean sinceros delante del Espíritu Santo y sean como los de Berea. ¿Qué fue lo que dieron los de bereanos? Fueron a revisar la palabra. Lo que tú estás diciendo, yo voy a mi casa, voy a ver si es cierto, ¿oíste? Y voy a estudiar versículo por versículo, en vez de ver si una película de esa del otro. Voy a ver el libro, voy a leer el libro. Entonces voy a leer, en 2 domingos puedo leer la Apocalipsis. En 2 domingos. Dime, hija. ¿Por qué dice que es europeo? Bueno, muy buena pregunta. Ya iba para allá. Resulta que este hombre que está en este caballito, el Imperio Romano, en el año 476 de la cristiana, se dispersó por toda la Europa. No por China, no en el Medio Oriente, sino en Europa. Entonces él va a resucitar nuevamente un romano europeo, dice la Escritura. Fíjate que en eso sí yo más o menos le doy un poquito de veracidad, que dicen que posiblemente Dios levante a este europeo de España o de Italia, porque son los 2 países más idólatras en toda la historia y que han matado más cristianos. Y posible. Que son bastante antiguos. Antiguo, claro. Ahora, es europeo porque no es chino, no es ruso, no es de allá del Medio Oriente, quedó allí. Y como dice la Escritura, ustedes lo pueden leer, capítulo 16, y esta bestia fue sanada de una herida que tenía de muerte mortal. ¿Qué resulta? Eso es una expresión simbólica, oiga, porque realmente cuando la iglesia ya no está aquí, ¿verdad? Si el Señor lo arrebatara ahora, entonces ya el Señor tendrá en secreto en alguna parte preparando a este líder europeo. Fíjate, presidente de los Estados Unidos, que en otras épocas en los Estados Unidos ahí hubiera tenido la primacía de todo, pero lo vimos un viejo ahí, la líder es una mujer allí. Sí, Ajá. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que ya Dios le va quitando aquello y
le va quitando poder a ellos, hasta que Dios muestre el verdadero líder mundial, que Dios lo va a traer a la palestra pública. Viene con conocimiento, estadística y de señorío de gobernar y persuadir a la Unión Europea, que él es el hombre para resolver el problema actualmente de la Unión Europea y no solamente del mundo entero, ¿entiendes? Pero él necesita allí una fuerza infernal. ¿Y quién se la va a dar? Cuando ustedes lo lean allí, mira, se van, ustedes lo saben, lo han leído, pero verifíquenlo hoy más. El diablo se lo encuentra, este es el hombre, capítulo 4 de Mateo. Todo esto es mío. Y a quien quiera se lo doy. Le dijo el diablo al Señor Jesucristo. Ahora, el perfil de este hombre tiene el requisito que el Señor Jesucristo refutó. Entonces, este hombre sí va a aceptar. El diablo le ofrece. ¿Qué le ofrece? El mundo entero. Ahora, el hombre de pecado, que es hebreo, de hebreo, allá en el Medio Oriente, él lo va y lo hacen una alianza. Ahí está en el capítulo 11 del libro de Daniel. Hacen una alianza. Hacer esa alianza, mira, bueno, una alianza chucuta, pero únicamente para que tú me prediques únicamente que yo soy el que soy. ¿Entiendes? Y hasta le hará una estatua mundialmente para que lo adoren a ese emperador europeo. Pero se ligará con este hombre de pecado, porque este hombre de pecado se las trae todas, porque tiene conocimiento en teología en todas las religiones. Entonces, y no hay cosa que no puede explicar. Entonces, claro, eso es en toda la historia, hermano. Ustedes lo saben bastante. En toda la historia, ningún gobernante, ni demócrata, ni dictatorial, ha podido, hermano, gobernar sin un profeta y una cantidad de ídolos. Fíjate que en la historia de los súmeros, que fueron una de la civilización en Mesopotamia, había siempre un obelisco. Y el obelisco tenía 3 letras. ¿Cuál es esa letra? El nombre del rey, empezando. El rey que gobierna aquí en Sumer es fulano de tal. Y el pueblo es esto. Y el ídolo de este pueblo es este. 3 cosas. Entonces el que entraba allí tenía que primero hacerle reverencia al rey, ¿verdad? Obedecer al pueblo y adorar el ídolo de ese pueblo. Ahí empezó la civilización humana. Es decir, que siempre el hombre ha tenido un profeta falso y un ídolo que lo gobierna. Hermano, si nosotros no nos damos cuenta de cómo Dios nos habla en la Escritura, mira, entonces no entendemos los propósitos de la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación son temas más bien de tristeza. Por un lado, porque ya en la iglesia no estaremos, no veremos, no iremos, nada de eso. Y entonces estaremos con el Señor. Los 7 años aquí de tribulación, estaremos allá. Y este hombre de pecado, que es el príncipe que ha de venir, si viene con credenciales y un perfil muy maligno, que nosotros en esta congregación tenemos que leer. Y para que vean, hermanos, que no hay tribulación, que no hay salvación, cuando lo veamos en este capítulo 7, solamente estos 144,000, Dios los salvará, porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Samuel, a David, a todos los profetas, y entre ellos lo proclamó por escrito Moisés. Entonces, hermano, Dios cumple su palabra. En todo tiempo malo, siempre Dios saca la victoria. Entonces uno, cuando lee el libro, mire, es un libro delicado. Por eso es que Dios puso allí esos 4 elementos que se llaman, que ayer lo estábamos hablando, ¿verdad? El hermano que leía el Apocalipsis tiene que tener conocimiento en lo que es parábola. 1, tiene que tener tipo y antitipo. 2, tiene que tener conocimiento en lo que es literal. 3, y tiene que tener conocimiento en lo que es simbolismo. 4 puntos que manda para estudiar el Apocalipsis. Si el hermano que está aquí no ha pasado por eso, mira, es mejor que con humildad y sencillez acepte lo que el Espíritu Santo le está indicando. Bien, le está indicando para que, que aprenda más. Pero hay otra observación que puedan hacer ustedes de este hombre de caballo.
el caballo blanco. ¿Ah? ¿Ah? Todavía no es el anticristo. Esa es otra cosa que como estamos hablando en orden, oigan bien, como estamos hablando en orden, vamos a esperar todavía cómo es que se va a formar primero este hombre gobernador de la Europa para que viene, de la Europa nueva, no la Europa vieja, que va a ser resucitado. El emperador romano, vamos a llamarlo así, europeo pues. Cuando él se forme como gobernador, viene entonces una alianza. La alianza es con el hombre de pecado del Medio Oriente, que es otro príncipe satánico que nació allá, ¿entiendes? Que no es hijo de Dios. Y va a hacer una alianza con este hombre de pecado. Los dos son hijos de pecado. Pero oye bien, entonces para completar eso que tú lees allí en capítulo 13 del Apocalipsis 666, el diablo que es arrojado del cielo busca dónde pernoctar, a quien hacer una alianza. Y él consigue a estos dos hombres de pecado y entonces lo enchufa a ellos, los viste, le da todo poder y salen de ellos 3 espíritus por el mundo entero a predicar que ellos son la salvación en ese momento del mundo, la solución a la humanidad. Y entonces sí tú puedes decir, esto es el anticristo. Anticristo significa que se opone a Cristo, que suplanta a Cristo, que es como Cristo. Que lo veremos entonces en el capítulo 12. ¿Ah? Para ese momento. Entonces yo no le puedo decir que el hombre de pecado es el anticristo, ni puedo decir aquí porque es incompleto. Y uno no puede decir, es como las personas que son salvas. Si las personas son salvas, pero de palabra, pero nunca se han arrepentido y no han recibido el Espíritu Santo, no son. Esos son un falso, ¿entiendes? Pero aquel que recibe a través del arrepentimiento y el perdón y recibe al Señor Jesucristo, viene la unción o el llenado o el vestimiento del Espíritu Santo. Y a ese se le puede llamar, ¿qué? Cristiano, porque ya tiene el sello del Señor Jesucristo, el sello del Espíritu Santo, el perdón en la sangre de Cristo. A ese se le puede llamar cristiano verdadero. Que después que uno lea eso y lo sigamos viendo, es el perfil, entonces se convierte en una bestia. La palabra bestia viene cuando se ligaba a un animal salvaje con otro animal salvaje y salía ¿qué? Salía una bestia. Entonces la palabra bestia viene desde allá, desde el principio de la historia, hermano. Bestia es una liga de una cosa fea con otra cosa fea. Eso es lo que es bestia. Y este hombre, como todo el que se liga con Satanás, viene siendo una bestia. Y todo hijo de Satanás viene siendo una ¿qué? ¿Por qué? Porque entregó su vida bella y hermosa, que Dios lo hizo a imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Se entregó ¿a quién? A una bestia como es Satanás, que está ya condenado y destinado al lago de fuego. Y cualquier persona, cualquier persona que se liga con Satanás, podemos decir una bestia. Toda esa gente que está en las cárceles por asesinato y los que matan en la silla eléctrica son bestias. Y ayer hablamos qué es lo que van a hacer esa gente en el infierno. Después más adelante lo hablaré. Bueno, que Dios bendiga su palabra porque el tiempo se va. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.